Claro, esa idea de una escritura sobre los muertos en la novela La sombra de Orión, pues también responde a otros tipos de autoría que se escenifican. Entre ellos, por ejemplo, lo que propone García Márquez de escribir sobre los vivos, ¿no? Para que escribir sobre los muertos responda a eso. Pero también hay otras autorías que tienen lugar en la novela, como por ejemplo, la del romanticismo alemán, ¿cierto? Porque finalmente Pedro Cadavid, cuando llega a Medellín y encuentra esa ciudad polarizada, esa realidad tremenda, pues se pregunta cómo desde su oficio de escritor responder a eso. Y hay muchas autorías que tienen lugar en la novela, la de Hölderlin, es decir, en esa búsqueda por cómo responder a esa pregunta, él se encuentra con ese tipo de autoría, con la autoría por ejemplo, de los artistas de la comuna, que es una escritura más desde la comuna, desde la comunidad, en ese sentido, de hecho, de la comunalidad, que es como lo propone Rivera Garza. Y al final, Pedro Cadavid se decanta por una escritura de inmersión, de ir a la comunidad, de entrevistar a esas personas que han perdido a sus seres queridos, pero no sale indemne de eso porque su cuerpo justamente se llena de esos espectros, de ese dolor de los desaparecidos. Al final, Pedro Cadavid es una persona en un estado cenagoso. Y me parece muy bella esa idea y quería preguntársela como una clave de lectura sobre las posibilidades del duelo, de que finalmente con un trabajo muy profundo de ir a los orígenes, de conectarse con la Pachamama, ¿cierto? Como de esa búsqueda de lo precolonial, pues él logra por fin superar ese fango en el que está. Y te pregunto si tú crees que esa mirada hacia atrás pues es una clave para superar ese estado de melancolía en el que estamos como país, ¿no? Porque Felipe, a ti te hago una preguntita, te la voy a devolver antes de responderte. ¿A ti te pareció muy tirado de los cabellos esa purga final de La sombra de Orión? No, porque me estás preguntando si cree que una manera de salir del fango es esa. Y esa sería una cura nacional. Yo creo que sí. No, porque hay lectores que se sienten completamente incomodados por esa, digamos, por esa resolución de la novela, porque además piensan que la solución a la violencia colombiana y a todos los males que nos provoca ella debe ser una purga de tipo ancestral. Y por supuesto yo no pretendo en la novela erigirme como un médico nacional, en absoluto. Lo que pasa es que yo pienso lo siguiente, y ahí respondo o empiezo a responder a tu pregunta. A ver, en la medida en que yo fui, una cosa es mi experiencia fantasmagórica con los muertos, que yo no la tuve escribiendo La sombra de Orión, la tengo desde hace mucho tiempo, desde que era un niño. O sea, eso está claro, ¿cierto? O sea, yo no soy, no crean que yo me llené de muertos escribiendo La sombra de Orión. No. Yo ya estaba lleno de muertos, o al menos dialogaba con ellos. Bien, entonces yo comienzo a hacer el trabajo de investigación de La sombra de Orión. Primero es una investigación de tipo de archivo, como dije ahora, lectura de archivos, ¿sí? Que comprende no solamente la historia de la ciudad de Medellín, no solamente la historia de la Operación Orión, sino la historia de la ciudad de Medellín y la forma en que la literatura ha representado esa violencia. Y por ahí me encontré, o se encuentra uno desde Tomás Carrasquilla hasta Gilmer Mesa y otros escritores de ahora que siempre están trabajando en ese asunto, ¿no? Y esa forma en que el imaginario literario antioqueño responde a la violencia e incluso responde a todo tipo de situaciones sociales para llevarlas a la literatura, el esquema es realista. No hay una literatura más realista en Colombia que la antioqueña. Ahí no hay espacio para, bueno, de pronto con Fernando Vallejo hay un espacio para la carnavalización, para lo carnavalesco, pero ahí no hay espacio para lo fantástico, no hay espacio para la ciencia ficción. Es de un realismo, y ese realismo, miren qué curioso, el que propone ese realismo y lo hace muy claramente en las homilías de 1906 es Tomás Carrasquilla, y él lo hace magníficamente, ¿no? Además porque el realismo era en ese momento la escuela o la tendencia estética literaria
Luego viene el trabajo de campo. Hablo con la gente, hablo con los victimarios, hablo con las víctimas, con los investigadores académicos, y todos están enfermos. Todos están enfermos, no duermen o pasaron por un periodo de gran dificultad anímica, depresiones, paranoias, todos medicados. Todos medicados. Sin contar con las propias, con los familiares de los desaparecidos. Esa gente está viviendo no están locos por fortuna, no están locos. Pero creo que lo que ha impedido que caigan en la impotencia y en la locura es sencillamente Dios. Las sectas cristianas. Yo antes de escribir La Sombra de Orión era durísimo con las sectas cristianas. Me parecían un flagelo de América Latina. Y ahora en cierta medida me les quito el sombrero, porque son consoladoras en medio de ese espanto de la desaparición forzada. Si no fuera por ese Dios, por Cristo, por todos esos santos que hay allí, las vírgenes, estas personas estarían completamente locas de rabia y de desolación. Entonces a mí se me ocurrió que Pedro Cadavid, que se mete a hacer ese mismo trabajo de campo, también se enferma, pero yo pensé, ¿de qué se va a enfermar Pedro Cadavid? Se va a convertir en una fosa común, se va a llenar de muertos. Entonces pensaba, ¿cómo lo curo? Porque yo no quería terminar la novela con el enfermo, yo tenía que curarlo, porque así el proceso de la escritura tenía una función curativa también, porque él, recordemos, es el que está escribiendo La Sombra de Orión. Entonces se me ocurrió que lo único que puede curar a alguien de ese mal es un poderoso purgante de la tierra. Y como yo conocía desde hacía tiempo esos purgantes, dije, claro, voy a desenterrarlo, voy a inhumar, voy a exhumarlo, porque La Sombra de Orión es eso, es una exhumación del narrador. Y eso le disgustó a un montón de gente, porque Pedro Cadavid no solamente vomita a los muertos, sino que vomita la ciudad y vomita el país. Ofendidos porque Pedro Cadavid vomita Medellín, o porque vomita Colombia. Pero eso no significa que yo esté diciendo que esa es la purga que necesita el país. No, ya el lector dice, interpreta, es que es la Pachamama a la que debemos llegar. Yo no sé. De hecho, Pedro Cadavid tiene una razón completamente occidental. Y es lo que le impide finalmente curarse. Cuando él rompe la razón occidental, accede al poder poderoso de la tierra y se cura. ¿Y cómo es la cura? Es una reconciliación con la ciudad, de él con la ciudad, cuando ve las ciudades de lo alto, ¿no? Medellín es una ciudad que está en un valle, y la literatura que se ha escrito sobre ese valle desde el siglo XVIII hasta nuestros días siempre tiene como referente mirar las ciudades de arriba, para cantarla, para elogiarla, para putearla, para maldecirla. Recordemos el famoso poema de Gonzalo Arango, que está mirando la ciudad desde arriba y está despotricando contra esa ciudad terrible que a él le tocó vivir y que nos ha tocado vivir a muchos más. Entonces me parecía también importante terminar la novela con esa visión que la da la tradición literaria antioqueña. Por eso La Sombra de Orión es profundamente una novela antioqueñísima, porque recoge toda la tradición. Pero yo sí me preguntaba una cosa, yo decía, yo no quiero ser completamente realista, quiero quitarme de encima esa camisa de 11 varas, que es el legado de Tomás Carrasquilla. Y entonces, ¿cómo lo hago? Se me ocurrió, ahí les estoy diciendo, haciendo la disección de la novela, ¿no? ¿Cómo lo hago? Me invento 3 catálogos del horror. El primero es un catálogo pictórico, el segundo es un catálogo sonoro, y el tercero es un catálogo literario. Y los 3 catálogos están atravesados por, de alguna manera, lo fantástico.
Y creo que ahí es que yo me separo un poco de esa tradición con la que yo no quería estar completamente sometido. Entonces cuando se mete la música, cuando se mete la pintura y cuando se mete el ejercicio literario, ¿no? Y todo está atravesado por el artificio. El artificio es eso, o sea, cuando escribimos somos completamente artificiosos. Y como es un artificio, la escritura es una ilusión. Y eso está, yo creo que las reflexiones de Pedro Cadavid giran en torno siempre a eso, ¿no? El poder de la escritura. ¿Para qué la escritura? ¿Qué tiene que ver la escritura con el dolor? Es que la literatura puede contra el horror, puede algo. Esos son los grandes debates en los que se mantiene Pedro Cadavid, ¿no? Y sin embargo sigue escribiendo, sigue dándole al asunto. Esa escritura de la espectralidad, a mí me sorprendió mucho cuando leí las semblanzas de estos desaparecidos, me pareció además bellísimo ese recurso. Pensaba que un poco, pues, desde esa idea de Levinas de darle un rostro a los anónimos, ¿cierto? A estas víctimas anónimas que nunca tienen un rostro, nunca tienen la agencia, la capacidad de mirar. Yo pensaba en que esa escritura era una forma de darle voz justamente a esas víctimas y de desanonimizar un poquito estos desaparecidos que, como usted dice, pues terminan por no encontrarse. Entonces, quería preguntar sobre eso, ¿cómo fue ese proceso de escritura de esas semblanzas que son, de ese libro que es un libro que duele? Probablemente lo más doloroso son esas voces de estos desaparecidos. Bueno, lo que yo hice para escribir esas semblanzas, como tú las llamas, fue leer o estudiar más bien unas fichas antemortem que me pasaron. La Corporación Jurídica Libertad, que es una corporación, una ONG de Medellín, que es la que durante todos estos últimos años ha trabajado sobre los desaparecidos de la Escombrera, esa gran fosa común que hay ahí en la Comuna 13. Ellos me pasaron dos materiales que fueron muy importantes para mi novela. Uno, el archivo de la Operación Orión, el archivo periodístico, quiero decir. Y el segundo, las fichas antemortem. Me pasaron como unas 40, 45 fichas antemortem y digamos que las semblanzas se apoyan en esas fichas. Es decir, yo cambié nombres, por supuesto, todo lo cambié, pero algunas de las informaciones que ofrecen las fichas las tomé. Y sobre todo las impresiones que me producían las fichas, que están continuamente presentes en esas semblanzas, porque las semblanzas que yo escribí, que son creo que es un catálogo también del horror, como dije ahora. No, tienen cruces, comienzan con una cruz cada una. Creo que son 26, si no estoy mal. Ahí yo dije, bueno, ¿cómo escribo este catálogo? Voy a mezclar todos los géneros literarios. La poesía prima en algunas de esas semblanzas y creo que prima en todo el conjunto, lo poético, lo lírico. Bueno, ustedes dirán, lo lírico en medio de esa cosa tan terrible. Sí, hay una cosa poética allí, está lo ensayístico, se está continuamente reflexionando sobre el sentido de la desaparición, de cómo representar al desaparecido, cómo darle corporeidad a ese fantasma. Pero también hay un registro periodístico, cronístico. Bueno, en fin, yo traté como de juntar o de mezclar esos géneros. A veces quienes hablan son los desaparecidos mismos desde el fondo de la Escombrera, a veces el que habla es Pedro Cadavid, que está dialogando con esos espectros. Entonces es un capítulo, cuando lo estaba escribiendo, siempre estuve con la certeza de que lo que estaba escribiendo no servía para nada. Es decir, no servía para recuperar esos desaparecidos, para encontrarlos más bien, que mi escritura no era una brújula, y mi escritura no… Es más, yo creo que La Sombra de Orión juega en esos tres catálogos, juega con la idea de que el arte trata de asir esas realidades, pero ellas escapan.
porque el arte mismo es inasible, es un poco lo que hace todas las divagaciones que hace el músico que está grabando huellas sonoras de los desaparecidos y que es el único de todos los personajes de la novela que encuentra algo y que hace una verdadera exhumación, pero la exhumación es de tipo sonoro y la gente me pregunta, ¿y eso para qué? Para que exhumar a un desaparecido a través de los sonidos que deja. Y es que un desaparecido deja sonidos. ¿Y cómo es ese sonido del desaparecido? ¿Y cómo lo registra este loco músico que yo me invento? Sí, porque todas las ciudades del mundo tiene fonógrafos. En todas las ciudades hay gente que está grabando los sonidos de la ciudad. Pues mi músico que está grabando los sonidos de Medellín se encuentra que debe grabar los sonidos de los desaparecidos. Pero eso es una labor completamente inútil, ¿o no? Pues, o al menos la novela juega con esa idea de que es inútil todo eso. Y sin embargo la novela también propone que esa es la única exhumación que se hace. Y por lo tanto, ese músico es una especie de Antígona. Porque el referente principal, o uno de los referentes, tú hablaste ahora de esas referencias que hay en la novela, ¿no? Antígona, Hölderlin, la literatura antioqueña, etcétera, Italo Calvino, hay un montón de intertextos que van y vienen, que se tejen en la novela, pero uno de los más fuertes es Antígona, ¿cierto? Y creo que la Antígona de mi novela es ese músico que logra hacer a través de esa exhumación sonora una especie de ceremonia fúnebre. Bueno, al inicio de la conversa, tú mencionaste algo sobre digamos, los proyectos civilizatorios en Latinoamérica, y cuando se escucha hablar como reconciliado con las sectas cristianas protestantes en últimas. Pero no creas que voy a los templos, yo no, para nada, no me lo imagino, pero más bien estaba pensando, pues esas son como las agendas propias de uno, y estoy pensando en la enclave de Bolívar Echeverría y esta idea del etos barroco. No sé, ¿tú cómo ves esa idea del latinoamericano o Latinoamérica como tal? Bueno, Carpentier también ha planteado a su manera ese mismo asunto de cómo esa realidad nuestra es tan compleja, tan diversa, como con tanta riqueza o tantas voces, unas ocultas, otras muy protagónicas, unas hegemónicas que mencionábamos ahora y muchísimas marginales. Esa idea de la civilización, bueno, la pelea que está en el tríptico de la infamia y la masacre de católicos a protestantes, bueno, ¿será que entonces nosotros somos realmente como esa especie de civilización barroca, ¿cómo llamarías esa cultura en la que finalmente quien nos salva o a quien salva mucha gente es una iglesia que viene de tradición anglosajona? O sea, es una cosa muy loca porque, bueno, en fin, no puedo decir mucho porque también trabajo en una universidad católica, así que, y está grabado, ¿sí? Pero ¿cómo somos entonces los latinoamericanos en esa...? No, pero yo sí creo que también el poder de lo ancestral es muy fuerte. Exacto, pero también hay... Y lo ancestral sí me parece a mí que es una posibilidad de sanarnos de alguna manera como sociedad y como civilización. Y por eso es que estamos reevaluando tantas cosas de lo que nos ha llegado de Occidente. Yo he sido educado en Occidente, pero trato de reevaluar todo eso, ¿no? Y lo he tratado de tal manera que he acudido a las medicinas ancestrales, creo profundamente en mis médicos chamanes, por ejemplo. Respeto profundamente cierto pensamiento indígena. Y creo que en la crisis que estamos viviendo ahora a nivel de lo ecológico, de la crisis climática, ellos tienen muchas cosas que decirnos. Pienso que lo afro es fundamental. Yo que me crié en una familia antioqueña profundamente racista, porque es que yo vengo de una ciudad profundamente segregacionista y racista, como es la antioqueña. Entonces, por eso digo que la labor de la literatura y el arte en mí ha sido también muy restaurativa, para emplear una palabra muy de moda, ¿no?
pero me ha tocado cuestionar profundamente ese tipo de educación que yo tuve. Y eso que yo me eduqué en escuela pública, en liceo público, en universidad pública. Cuando digo que estudié en la Santo Tomás de Aquino, que es una universidad privada católica, yo cuando estudié a distancia y estudié una filosofía y letras orientada en aquel entonces por la teología de la liberación. Entonces, que es una forma de pensamiento filosófico muy interesante, o que me ayudó mucho a mí a meterme, por ejemplo, ahora con claridad y a entender el pensamiento decolonial. Si yo no hubiera pasado por los estudios de la teología de la liberación, yo creo que hoy le diría a lo decolonial, stop. No, me parece interesantísimo que pase todo eso. Entonces yo pienso, o sea, yo he puesto en diálogo la tradición occidental con la nuestra, pero también he tratado de ponerla en crisis. Yo no soy un autor afro, yo no soy un autor indígena, yo admiro profundamente la gente, estos híbridos que hay ahora, ¿no? Gente que se forma en Europa y que sin embargo llega. Yo tengo un colega, Selnis Vivas, que es un hombre blanco, digámoslo así, que se educó en Alemania y ahora es un gran estudioso de las comunidades indígenas, y él mismo es como una especie de chamán. Sí, o sea, yo admiro el trabajo y la función de estos personajes al interior mismo de las universidades colombianas, que han sido igualmente tan segregacionistas, tan racistas, tan elitistas en el pensamiento, quiero decir, ¿no? ¿Sí? La Universidad de Antioquia es una universidad pública, allí hay un gran instituto de filosofía. ¿Ustedes creen que los filósofos de allá estudian el pensamiento indígena ancestral como una forma de filosofía, quiero decir? En absoluto. Ellos son hegelianos completamente. Ellos son hegelianos completamente. O sea, aquí no puede haber ni puede surgir el pensamiento. El pensamiento es de allá. Pero ese pensamiento hay que cuestionarlo de todas maneras. Creo que estamos en un momento en que se está cuestionando, vamos a ver qué sale de todo esto. Yo estoy convencido, por ejemplo, para volver al inicio de la conversación que estábamos hablando de Marco Aurelio, yo estoy convencido que de Roma vienen todos los sometimientos, todos los imperialismos y todos los militarismos. Y por eso hay que cuestionar ese imperio. Pero de Roma vienen también otras cosas muy interesantes. La lengua nuestra es de procedencia latina, por ejemplo. Y tenemos una tradición literaria, filosófica, pictórica, artística, leguleya, que no podemos desbaratarla de un día para otro. O sea, yo no puedo desbaratar mi biblioteca de literatura griega y romana porque no hay mujeres. No. Porque me han dicho es que ahí no hay ninguna mujer, todos son hombres y todos son blancos. Y yo, sí, pero entonces la quemamos. Entonces no leemos a Virgilio, no leemos a Homero. O sea, hasta ahí puede llegar la imposición de lo decolonial. No, hasta allá no llego yo particularmente. Sí, me parece que hay que cuestionarlos y desbaratarlos y darles duro porque se lo merecen, pero no hay que eliminarlos. Pablo Montoya nació en Barrancabermeja en 1963. Es un escritor colombiano destacado con una sólida formación académica, al cursar estudios en la Escuela Superior de Música de Tunja y graduarse en Filosofía y Letras de la Universidad Santo Tomás de Aquino en la ciudad de Bogotá. Posteriormente, amplió su horizonte intelectual realizando estudios de maestría y doctorado en literatura latinoamericana en París. Durante su estadía en París, publicó Cuentos de Niquía en el año de 1996, obra bilingüe en castellano, francés, y Habitantes en 1999, además de artículos y ensayos en revistas colombianas y extranjeras. Entre 1997 y 2003 publicó 2 obras de cuentos y una de poesía en Colombia nombrada La Sinfónica y otros cuentos musicales en 1997, Viajeros en 1999 y Racía en 2001.
Actualmente, Montoya ejerce como profesor de literatura en la Universidad de Antioquia y continúa cultivando su pasión por la escritura. Entre las obras más sobresalientes del escritor se encuentran sus novelas Sed del Ojo, 2004, Lejos de Roma, 2008, Los Derrotados, 2012 y Trípticos de la Infamia, 2014. Esta última fue galardonada con el Premio Internacional de Novela Rómulo Gallego en el año 2015 y el Premio Casa de las Américas José María Argüedas en el 2017. En el 2007, Montoya ganó la beca de creación artística de la Alcaldía de Medellín, seguida por la beca de investigación en literatura otorgada por el Ministerio de Cultura en el 2008. En el 2012, recibió la beca de creación en la Alcaldía de Medellín a la categoría de novela. Su obra también ha sido reconocida internacionalmente y en el 2016 obtuvo el premio José Donoso, convirtiéndose en el primer colombiano en recibir este prestigioso galardón literario chileno. Pablo Montoya se destaca como un autor polifacético que aborda la literatura desde diversas perspectivas y disciplinas artísticas. En sus obras fusiona la realidad con múltiples tendencias, estableciendo un diálogo entre la literatura, la música, la fotografía y la pintura. Su sensibilidad le permite encontrar conexiones profundas entre la palabra escrita, el sonido y el color, creando trabajos que trascienden las fronteras de la narrativa convencional. Para el escritor, la escritura se propaga por medio de la expresión artística y se erige como una fuerza comunicativa inherente al ser humano, ya que a través de la palabra escrita y la oral, la literatura brinda la capacidad de transmitir nuestra esencia más profunda, nuestras emociones y nuestra manera de percibir el mundo. En sus novelas, los protagonistas son enfrentados desde sus propias heridas y vulnerabilidades, siendo este un ejercicio catártico que nos humaniza. Asimismo, concibe la literatura como un espacio inclusivo capaz de reunir las voces hegemónicas y las marginales, dotándola de un poder renovador sobre el texto mismo. Reconoce la importancia fundamental de las tres instancias que lo componen, las cuales son el autor como creador de la obra, el texto como vehículo de expresión y el lector como receptor e intérprete. Al reconocerse como escritor colombiano que proviene de un país con un pasado colonial, considera imprescindible remover las huellas de esa colonización a través de la literatura. Para ello, es esencial observar la relación del escritor con el otro, con la sociedad y sus complejas dinámicas, plasmándose en la palabra escrita como un acto de descolonización literaria. Uno de los aspectos más notables de las obras del escritor es su dedicación a explorar la violencia en Colombia de manera innovadora, sirviéndose de formas artísticas para reconstruir la literatura colombiana. En este sentido, la aparición del personaje recurrente de Pedro Cadavid desempeña un papel central. Dicha figura se manifiesta en varias de las novelas del escritor, actuando como un hilo conductor que reexamina diversos episodios de violencia en el país. A través de Cadavid, Montoya explora las profundas heridas que el conflicto armado ha dejado en la sociedad colombiana, desde múltiples ángulos y perspectivas. No solo se alimenta de experiencias imaginadas, sino también de las vivencias de su propio creador. Montoya sostiene que Cadavid es un alter ego de sí mismo, constantemente tratando de ser, en su esencia misma de narrador, de una realidad tanto individual como socialmente inestable. Como escritor latinoamericano, Pablo Montoya se mantiene abierto a todas las expresiones, creando un discurso representado no solo en la palabra, sino en lo visual. Sin duda, Pablo Montoya es un autor imprescindible para comprender la literatura colombiana actual y su capacidad de abordar temas profundos desde una perspectiva innovadora y multidisciplinaria.